Hola, mi nombre es Juan David Vargas. Hoy vengo a hablarles sobre la falla cardíaca, una enfermedad o un síndrome clínico de alta prevalencia a nivel mundial, asociado principalmente como una complicación de enfermedades crónicas. En esta revisión nos enfocaremos en la Guía Clínica Europea de Cardiología de 2016. Comenzaremos definiendo qué es una falla cardíaca. Entonces, la falla cardíaca la podemos definir como un síndrome clínico, un concepto que tenemos que tener claro para esta enfermedad, ¿sí? Que se produce debido a una alteración que puede ser funcional o estructural en el corazón, o pueden estar ambas, que me produce una disminución del gasto cardíaco o una elevación de la presión intracardíaca. ¿Por qué dije que debemos tener claro el concepto de síndrome? El síndrome se define como un conjunto de signos y síntomas asociados a una causa. En este caso hay una alteración en el corazón, ¿sí? Al tener este término incluido en su definición, quiere decir que el paciente sí o sí, para ser diagnosticado con falla cardíaca, tiene que presentar signos y síntomas. No todo paciente que presente una FEBI disminuida o reducida, pero que no presente síntomas, no puede ser catalogado como un paciente con falla cardíaca. Tiene que presentar sí o sí síntomas y signos. Ya pasando un poco más a la epidemiología, encontramos que es una enfermedad, una condición clínica de alta morbimortalidad a nivel mundial, presente principalmente en pacientes mayores de 70 años, donde su prevalencia, si nos vamos al extremo de menores de 70 años, encontramos una prevalencia del 2%, a diferencia de pacientes mayores de 70 años, donde su prevalencia se eleva por encima del 10%. Un punto a tener en cuenta es que 8 de cada 1000 personas que transcurren en su sexta década de vida presentan dicha condición, ¿sí? Y como ya mencionamos anteriormente, tiene una alta mortalidad, es decir, pacientes que después de sus 5 años de ser diagnosticados con falla cardíaca, el 75% de los hombres mueren y el 62% de las mujeres mueren. En esta guía se enfoca principalmente en evitar hospitalizaciones, ya que se haya encontrado una asociación de aumento de mortalidad en pacientes que reciben hospitalización, superior hasta del 22% en cada hospitalización. Otro punto que vamos a abordar aquí y que hay que tener en cuenta es si se puede presentar falla cardíaca en pacientes jóvenes. La respuesta es sí. Principalmente se asocia a fallas cardíacas reversibles que tienen de etiología más prevalente la endocarditis bacteriana, endocarditis infecciosas. Cuando hablamos de la fisiopatología de la falla cardíaca, la podemos resumir en 3 simples palabras: sobreactivación neurohumoral. Pero más a fondo vamos a empezar a hablar por una injuria miocárdica, que es producto de que desencadena una lesión en el miocardio, como por ejemplo pacientes diabéticos, daños en microvasculatura, pacientes con hipertensión crónica, pacientes con acumulación de hierro o metales pesados, pacientes que consumen sustancias cardiotóxicas. Me van a generar un daño en el miocardio que me va a consolidar una disminución del gasto cardíaco como tal. Esta disminución del gasto cardíaco en un comienzo se logra compensar y no generan síntomas. Estos mecanismos compensatorios se dan por dos bases: el sistema nervioso simpático y el eje renina-angiotensina-aldosterona. El sistema nervioso simpático, mediante la acción de las catecolaminas, me aumenta el ionotropismo del corazón, del miocardio, aumentándome la fuerza de contracción, aumentándome la frecuencia cardíaca y su capacidad para contraerse. Por otro lado, el eje renina-angiotensina-aldosterona me aumenta retención de líquidos. Cuando yo retengo líquidos, aumento volemia, lo que me aumenta la precarga en el corazón. Aumentar precarga en el corazón se me traduce en un aumento del gasto cardíaco. Pero estos dos mecanismos, primero se activa el sistema nervioso simpático, que es una acción, digámoslo algo así, aguda, y posteriormente se me activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es una acción más perdurable. Estas dos acciones, en un comienzo, si se logra compensar, no hay problema. El problema es su sobreactivación crónica, y de aquí su término sobreactivación neurohumoral, ya que se forma un ciclo vicioso entre la activación de estos dos mecanismos compensatorios que me llevan a desencadenar una remodelación cardíaca. Esa remodelación cardíaca es la que me va a generar en sí el daño cardíaco. Esta remodelación cardíaca se caracteriza por una hipertrofia del miocardio, cambio de distribución de las proteínas tanto intra como extracelulares, una pérdida de cardiomiocitos,
además de una fibrosis cardíaca. Como último, este daño cardíaco se va a caracterizar por daño fibroso, un corazón que es fibroso, que no se contrae de la misma manera de un corazón sano, que tiene menor capacidad de contracción y un corazón dilatado. Dentro de la presentación clínica de la falla cardíaca encontramos que el principal órgano afectado o órgano diana afectado va a ser el corazón, en el cual, producto de la disminución del gasto cardíaco, se me ha presentado una acumulación de sangre, generando a su vez un proceso retrógrado de la sangre, afectando órganos que están antes del corazón. Digámoslo así, si nos vamos por la aurícula derecha, afectamos pulmón, hígado, se afectan estructuras como el abdomen y los miembros inferiores. Por otro lado, se produce una disminución de gasto cardíaco, por lo tanto se me va a ver afectado la perfusión a tejidos, afectando mis órganos como sistema nervioso central y riñones. Y por último, producto de la acción de las catecolaminas, se van a presentar síntomas simpáticos y cardíacos. Comenzando por los síntomas congestivos, producto del retroceso de la sangre. En pulmón tenemos una disnea variable, en la cual va a comenzar como una disnea de grandes esfuerzos y va a ir evolucionando hasta una disnea de pequeños esfuerzos, llegándose a convertir en pacientes con ortopnea y pueden llegar a presentar disnea paroxística nocturna. Esta disnea va acompañada de dolor torácico, crepitaciones y tos. Esta tos puede ir acompañada de hemoptisis en ciertos casos. En la parte de los vasos podemos presentar ingurgitación yugular por producto de la congestión y acumulación de sangre. En la parte hepática encontramos una hepatomegalia que se puede presentar por acumulación de sangre al interior del hígado, lo que a su vez hay un reflejo hepatoyugular, generándome también ascitis producto de la congestión venosa del sistema portal, generándome así la extravasación del líquido del peritoneo, dolor en hipocondrio derecho y náuseas. En el abdomen podemos presentar anorexia. Algunos pacientes masculinos refieren impotencia sexual producto de la regurgitación venosa. El edema en miembros inferiores va a ser algo muy característico, ya que va a ser el signo más sensible de la falla cardíaca, presente en el 94% de los pacientes, a pesar de que no es un signo muy específico. Ya pasando de los síntomas congestivos, pasamos a los síntomas hipoperfusivos, en los cuales encontramos palidez, síncopes, confusión, alteración del estado de conciencia y palpitaciones, afectándome la perfusión del sistema nervioso central. Por otro lado, alterándome la perfusión del sistema renal, vamos a presentar un cuadro de oligouria, ya que si tengo la disminución de la perfusión renal, no se me va a generar la misma filtración al interior de los riñones. Algo que se altera en la noche, se puede llegar a alterar, pacientes llegan a presentar nicturia. Esto se debe a que normalmente el paciente de día se encuentra en bipedestación, de pie, realizando actividades, y en la noche decide pues acostar, reposar, y esto logra compensar un poco esa perfusión renal, generándome una mayor producción de orina en la noche, compensándome los síntomas y aumentándome las ganas de orinar en noche. En los síntomas simpáticos y cardíacos encontramos una taquicardia sinusal. Esta taquicardia sinusal es producto de la acción de las catecolaminas, aunque no es muy marcada ni característico de la enfermedad, o sea, no es que sea patognomónico, pero se puede llegar a presentar. Se puede llegar a presentar diaforesis, un pulso alternante, que es otra cosa que es característica, ya que el paciente, producto de la congestión venosa y el cansancio miocárdico, se me genera un pulso de fuerza alternante, no una fuerza constante. Y por último, y muy importante, el tercer latido ventricular, el tercer latido cardíaco, también denominado galope ventricular. Este es el signo más específico de entre los cuales encontramos en la patología. Esto se me genera producto de una dilatación ventricular, acumulación de la sangre y ingurgitación de la misma dentro del ventrículo. Se asocia con dilatación ventricular. Un punto que me faltó por aclarar en la presentación clínica es que los pacientes, cuando llegan a consulta con edema en miembros inferiores, ya se han visto afectados todas las estructuras anteriores. Esto es algo a tener en cuenta, ya que cuando llegan en miembros inferiores ya se ha visto afectado pulmón, hígado y la parte del abdomen, ¿sí? Entonces es un punto a aclarar. Ya entrando en la etiología, encontramos que la falla cardíaca es una enfermedad multietiológica
que no se le puede atribuir una causa única, ni se puede catalogar como una única enfermedad. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad es de curso lento y progresivo, que se presentan los síntomas ya cuando está descompensado o cuando los mecanismos compensatorios no dan la capacidad de compensación. La principal causa de falla cardíaca está la enfermedad coronaria isquémica. Este es un punto hay que aclararlo, y es que gracias a esta condición es que actualmente se ha visto un aumento y se tiende a seguir habiendo un aumento en la prevalencia de la enfermedad, ya que la sobretasa de vida de estos pacientes ha aumentado mucho, ¿sí? Al haber más pacientes con sobrevida de enfermedades isquémicas, aumenta la población con falla cardíaca. Seguido de la enfermedad isquémica coronaria, encontramos la hipertensión arterial sistémica, siendo esta la segunda causa principal de falla cardíaca. Pero además de esto, podemos presentar falla cardíaca, como ya lo dijimos, por lesiones isquémicas, por sustancias cardiotóxicas, como el consumo el abuso de sustancias como la cocaína, intoxicación por metales pesados o acumulación de metales pesados, como se puede dar en pacientes con sobrecarga de hierro, producto de múltiples transfusiones, o pacientes que simplemente están pasando por un tratamiento como es la quimioterapia y se puede afectar el órgano blanco, que es el corazón. Alteraciones metabólicas asociadas también al hipo y hipertiroidismo, como a la diabetes mellitus por problemas en la microvasculatura. Alteraciones ya cardíacas de base como arritmias, tanto auriculares como ventriculares, que en un momento pueden ser compensados, pero que a lo largo me van a generar esto. Alteraciones genéticas como malformaciones congénitas. Y por último, alteraciones en la poscarga, como lo puede ser el caso ya mencionado de la hipertensión, ya que se me aumenta la presión periférica, por lo tanto el corazón me tiene que generar un mayor esfuerzo para compensar esa fuerza adicional. Y la hipervolemia. El abordaje diagnóstico de la falla cardíaca anteriormente hasta 2016 era un diagnóstico netamente clínico, donde se emplean los criterios de Framingham, criterios mayores y menores, los cuales podemos evidenciar aquí. Después de 2016, con la nueva guía europea de cardiología, se estableció que no se podía diagnosticar una falla cardíaca sin lograr evidenciarse una falla anatómica o funcional en el corazón. Por lo tanto, se debe solicitar pruebas complementarias, tanto imaginológicas como biomarcadores, para llegar a dicho diagnóstico, estableciendo el siguiente algoritmo. Primero, historia clínica completa, donde se establezcan antecedentes de enfermedades isquémicas, coronarias isquémicas o cardíacas isquémicas, hipertensión arterial, antecedentes de uso de diuréticos, antecedentes de usos de drogas cardiotóxicas como las mencionadas anteriormente, y que el paciente en alguna etapa de su vida haya presentado un cuadro de disnea paroxística nocturna o cuadro de ortopnea. Y en el examen físico se solicita que el paciente presente crepitaciones, que el paciente haya presentado edema en miembros inferiores bilateral, que esté la presencia de soplos o el tercer ruido cardíaco, además de ingurgitación yugular. Estos síntomas o signos del cuadro clínico son los que se solicitan en esta guía como tal. También tener en cuenta que hay que relacionar los otros cuadros que hemos mencionado anteriormente. Tercero, se solicita un electrocardiograma donde se evidenciará cualquier tipo de alteración, no se especifica qué alteración tenga, ya que un paciente con una falla cardíaca está totalmente fuera de lugar que no presente ningún tipo de alteración electrocardiográfica. Entonces, se logra evidenciar principalmente la presencia de doble onda Q, bloqueo de ramas derechas o izquierdas, fibrilaciones, entre otras. Pero con cualquier tipo de alteración electrocardiográfica es indicativo positivo para iniciar el estudio para una posible falla cardíaca. ¿Ok? Teniendo en cuenta estos tres puntos que tenemos: historia clínica, examen físico y electrocardiografía, si tenemos alguna alteración en alguno de estos o en los tres, se debe solicitar un péptido natriurémico. Este péptido lo que busca es evaluar la dilatación de los ventrículos. Lo que pasa es que cuando este péptido fisiológicamente hay una dilatación o una distensión excesiva de los ventrículos, se liberan fisiológicamente en los riñones y, como su nombre lo dice,
activan la natriuresis, la cual consiste en aumentar la excreción de sodio, y sabemos que si excretamos sodio, por donde va el sodio va el agua, disminuyendo el volumen como tal de carga sobre el corazón. Esta prueba presenta un limitante, es que es altamente sensible, ¿sí? Pero es bajamente específica, no tiene una especificidad muy alta, se puede elevar por múltiples cosas, ¿sí? Por lo tanto, esta prueba no es una prueba confirmatoria, pero si presentamos en una fase aguda un valor de pectio natriurémico superior a 300 por mililitro, o de su precursor, la NT-proBNP, superior o igual a 500, en fase aguda se debe evaluar. O en fase crónica, si presentamos valores por encima de BNP superior a 35 por mililitro, o NT-proBNP, su precursor, mayores a 135, se debe solicitar un electrocardiograma, ya que mediante si es una prueba confirmatoria que nos va a permitir establecer un diagnóstico si hay una alteración o no funcional o estructural del corazón, y con hacer su diagnóstico confirmatorio. La clasificación y estratificación de la falla cardíaca se puede dar de múltiples formas. Podemos clasificar la falla cardíaca según la funcionalidad, la anatomía o la imagenología. Dentro de la funcionalidad la podemos clasificar en falla cardíaca sistólica o una falla cardíaca diastólica. Principal utilidad de esto, encontrar etiología. Podemos encontrar causas directamente desde acá. La clasificación anatómica, si es una falla cardíaca izquierda o derecha, asociada más principalmente a la sintomatología del paciente. También, y por último, más importante, la falla cardíaca se puede clasificar según la imagenología. Esta clasificación es la que utilizamos actualmente y se utiliza principalmente en la Guía Europea de Cardiología del 2016. ¿Por qué? Porque su mayor utilidad es a la hora de manejo terapéutico, de escoger qué fármacos, qué manejo sintomático o qué manejo para disminuir mortalidad o hospitalizaciones se le da. ¿Listo? Entonces podemos clasificarlo según la imagenología en 3. Una falla cardíaca con una FEBI conservada es aquella paciente que presenta una FEBI superior o igual al 50%. Una falla cardíaca con una FEBI moderadamente conservada, esos pacientes que presentan FEBI entre 40 y el 49%. Y por último tenemos los pacientes con falla cardíaca con una FEBI reducida, son aquellos pacientes que presentan FEBI menor al 40%. ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo un paciente con una FEBI menor al 40%, directamente lo diagnostico con falla cardíaca. Si yo tengo pacientes con FEBI entre el 50 y mayor al 40%, entonces sé que estos pacientes, primero que nada, no presentan una alteración funcional, ¿sí? Si ya sabiendo esto y según la definición que dimos, no podemos catalogar a esos pacientes como un paciente con una falla cardíaca. Tenemos que buscarle otra causa. Puede ser una disfunción diastólica, puede ser una disfunción ventricular, puede ser una dilatación, una hipertrofia, una hipertensión pulmonar. Otra causa que me puede estar explicando la sintomatología, pero como tal no lo vamos a catalogar como una falla cardíaca. Teniendo en cuenta esto y ya teniéndolo clasificado, lo vamos a estratificar. Ya teniéndolo diagnosticado y clasificado, lo vamos a estratificar. ¿Para qué es esto? Para elección terapéutica. Entonces, la estratificación se hace mediante una escala denominada NIHA. Una escala que estratifica al paciente en función de la sintomatología de disnea o la dificultad para respirar. Esta clasificación tiene 4 clases. Entonces tenemos la clase NIHA 1, que es el paciente con actividad física, que con actividad física ordinaria no presenta ninguna sintomatología, ¿sí? Los pacientes no presentan ni disnea, ni palpitaciones, ni debilidad. La clase 2, en la cual el paciente presenta una leve limitación a las actividades físicas ordinarias, son aquellos pacientes que en reposo no tienen ninguna sintomatología, pero que a medida que van haciendo sus actividades físicas ordinarias empiezan a presentar los síntomas de las palpitaciones, de la disnea principalmente y de la debilidad. Luego tenemos la clase 3, que es una limitación física marcada. Esta limitación física marcada lo que me hace es que el paciente en estado de reposo tenga la sintomatología de la disnea. Y por último tenemos la clase 4. Esta clase 4 es la incapacidad
para llevar a cabo cualquier actividad física por parte del paciente. Es decir, estos pacientes ya presentan sintomatología en reposo, pero cuando dicen alguna actividad física ordinaria, como sea cepillarse, levantarse, se exacerba su sintomatología y se complica aún más. Esta clasificación, como la anterior, nos va a servir para dar el manejo terapéutico, es decir, qué fármacos se van a emplear para cada uno. Si le vamos a dar un manejo sintomático, si le vamos a dar un manejo enfocado a reducir la mortalidad. Importante es que cuando se va a dar un diagnóstico de hija de falla cardíaca, se tiene que dar paciente de insuficiencia cardíaca, el tipo de clasificación, si una paciente con FEBI conservada, paciente con FEBI moderadamente conservada o FEBI reducida, el porcentaje de la FEBI que presenta el paciente y la clasificación NIHA. Ya teniendo esto, podemos clasificar al paciente, diagnosticarlo y elegir su manejo.